Me permito ahora presentar con ustedes a la maestra Ariadna Camacho. Ella cuenta con una licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey con mención honorífica. Maestría en Juicios Orales por Southwest Law School, Los Ángeles, California, Estados Unidos. Dentro de su desarrollo profesional, fue directora de vinculación de la Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, de la Secretaría de Prevención y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gobernación. Ha participado en diferentes programas del gobierno, principalmente dirigidos a la parte de prevención social de la violencia con el gobierno de Estados Unidos. Ha realizado prácticas profesionales en Innocence Project, que es una organización dedicada a la exoneración de convictos a través del ADN. Ha impartido cursos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Actualmente imparte clases del sistema penal acusatorio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Entonces le doy la palabra a la maestra Ariadna Camacho. Muy buenos días a todos, es un gusto estar aquí después de algunos meses de no vernos y bueno, sé que bien que este es un foro primero del sector salud, ¿no? Y en donde los juristas, ¿no? Los que tenemos que ver con el ámbito de la procuración e impartición de justicia, pues nos sumamos a esta iniciativa del programa de tribunales de tratamiento de adicciones. Pues muchas gracias por invitarnos. ¿Por qué resulta interesante el programa de tribunales de tratamiento de adicciones? Lo que para muchos de los que están aquí sentados, e inclusive los iniciadores del programa en el Estado de México que están aquí, pues a veces parece que es muy fácil la unión que se hace entre el sistema de justicia y el sistema de salud. Lo vemos que en la práctica es un asunto de suma importancia y que en la mayoría de los estados no se realiza. ¿Cómo funcionábamos las autoridades? Es que simplemente la Secretaría de Salud actúa por sus objetivos, el tribunal está trabajando de manera independiente con colaboraciones del Ministerio Público, de la Secretaría de Gobierno, pero realmente son pocos los programas de gobierno en donde todas las autoridades estamos trabajando por un mismo fin. ¿Por qué además también resulta interesante desde mi perspectiva como especialista en el sistema de justicia, en el nuevo sistema de justicia penal? Porque lo que queremos con estos nuevos sistemas de justicia es que evitar la reincidencia delictiva. Finalmente, cuando hablamos del delito, ¿no? Y cuando hablamos de la pena, ¿para qué imponemos una pena? El objetivo de la pena de manera general es evitar la comisión del delito. ¿Por qué imponemos una pena? Sí, efectivamente para sancionar, para castigar, pero el objetivo primordial es que la conducta no se vuelva a cometer. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues a través de programas efectivos. Lo que hemos visto es que en el 95% de los códigos en el país solamente prevén la prisión como la principal sanción. No tenemos, en la mayoría de los códigos, tenemos algunas sanciones pecuniarias, ¿no? Unas sanciones de dinero, pero no tenemos otras alternativas, sino que el sistema penal, el sistema mexicano, es más, el sistema de muchas partes del mundo se ha enfocado únicamente en imponer como pena la prisión y nos damos cuenta que la prisión no nos está dando los resultados esperados. ¿Qué estamos haciendo en el caso de primodelincuentes que tienen un problema de adicción? Efectivamente estamos gastando recursos del sistema de procuración e impartición de justicia y cuando los mandamos al sistema penitenciario por un delito menor, entonces los estamos mezclando con otro tipo de delincuentes que pueden ser mucho mayores. ¿Qué es lo que decimos? Que metemos a una cárcel a un primodelincuente. ¿Y qué son las prisiones? En la mayoría de los casos, pues se vuelven escuelas, ¿no? Para muchas de las personas que no tenían ni un componente criminológico peligroso, y entonces, si no tenían mañas, empiezan a adquirir nuevas mañas de las mismas personas que están en los sistemas penitenciarios. Esta crisis del sistema penitenciario, como lo dije, no es una crisis de México. Estados Unidos es el país que más reos tiene en prisión en la actualidad, pues China también evidentemente por el número de población, pero México estamos en el lugar número 10 a nivel mundial en cuanto a los índices de encarcelamiento.
Entonces, nosotros tenemos que pensar qué es lo que estamos logrando con la prisión. ¿Estamos bajando la reincidencia delictiva? ¿Están siendo efectivamente esos centros de reinserción social que planteó la Constitución en la reforma de 2008, ese artículo 18 constitucional donde decía que tenían que ser no centros de readaptación? Hasta hubo ahí un debate en el tema de terminología diciendo pues estos tienen que ser verdaderamente centros de reinserción. Sin embargo, pues no lo estamos logrando, y no es culpa en su totalidad, ¿no?, ni de las autoridades, ¿no?, sino decir no hay la capacidad suficiente, ¿no?, para hacernos cargos del delito, para mantener, ¿no?, al sistema penitenciario, porque la cantidad de reos pues nos implica una cantidad de recursos muy importantes, pero creo que lo más importante es que no estamos evitando la reincidencia delictiva, no estamos evitando, ¿no?, que se cometan delitos, y no estamos reinsertando a las familias. ¿Qué pasa cuando una persona es en prisión? Decía una amiga en prisión 13 años por delitos de droga, y decía, y me lo dijo, ¿no?, cuando yo en su momento trabajaba en Secretaría de Gobernación, y decía, licenciada, ya quítenos el grillete, o sea, yo ya pagué mi pena, estuve 13 años en prisión, pero no la pueden contratar porque finalmente tiene antecedentes penales. Entonces, ella, a pesar de que tiene 8 años, ¿no?, que ya salió de prisión, y que diga, licenciada, quítenme ya el grillete, pues es una forma pues muy fuerte de decir, pues aquella persona que entra a la cárcel pues sale marcada de por vida. Entonces, en esta lógica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues definitivamente creo que clasificar los delitos y ver qué conductas que llegan al sistema penitenciario se pueden derivar a través de otros mecanismos. Tan es así que, bueno, para muchos de los médicos saben que hay una transformación en el sistema de justicia, y qué es lo que se quiere hacer con el nuevo sistema de justicia penal en México, que cada día menos casos lleguen a juicio, y que los que lleguen a juicio sean los verdaderamente relevantes. Es decir, que si una persona se robó un gansito, ¿no?, se robó un desodorante, como nos decían algunos colegas, pues que efectivamente sí pague, pero que pague con otras alternativas, y que no sea la prisión, y que no se le siga otro procedimiento, ¿no? La nueva reforma del sistema de justicia penal efectivamente faculta a los ministerios públicos a decir, a ver, pues no hay un delito, no es una conducta penalmente relevante para la sociedad, pero sí hay que darle una salida. Entonces, ahí es por eso que el Estado de México se ha sumado diciendo, sí tenemos que buscar mecanismos alternativos, tenemos que ver cuál es la forma más sencilla de resolver el conflicto, y que la gente, bueno, la que sea menos costosa, que se pueda satisfacer a la víctima también, vigilar los derechos humanos y generar realmente una solución al tema del delito. Entonces, aprovechando los mecanismos alternativos de solución de controversias, el gobierno, en este caso el Estado de México y algunos gobiernos de los estados, dicen, ¿qué hacemos para además de no llevarlos a juicios, de hacer programas que eviten efectivamente la reincidencia delictiva? Y obviamente pues la comisión de delitos. El programa de tribunales de tratamiento de adicciones, como lo dijo la ponente que antecedió, es una suspensión condicional que ya era un procedimiento penal que se otorgaba en la legislación del Estado de México. ¿Qué quiere decir? Que cuando tienes una pena que no es mayor a 5 años, el juez puede imponerte ciertas condiciones para suspenderte el proceso. ¿Qué pasaba en estas condiciones? Que te puede decir, no te puedes acercar a este lugar, tienes que evitar consumir sustancias adictivas, tienes que ir a la escuela, tienes que conseguirte un trabajo. Pero ¿qué era lo que pasaba con la suspensión condicional habitual, como funciona en la mayoría de los estados de la República? Pues que realmente el Poder Judicial no tiene un brazo supervisor. Ustedes saben que la carga en la impartición de justicia es enorme, y entonces el juez efectivamente sí impone y dice, pues fulanito Pérez ya fue a su tratamiento de adicciones, y entonces lo que hacían los servicios de salud es que decían, pues Juanito Pérez ya vino a su tratamiento, pero realmente no había una supervisión de ver si que esta persona fuera a tratamiento estuviera generando cambios relevantes. Entonces, ¿qué es lo que vino a ser el programa de tribunales de tratamiento de adicciones en México? Pues obviamente a través de esta figura jurídica que es la suspensión, pues darle un brazo también al juez para que pudieran supervisar, y para que entre las personas de salud, las personas de la Defensoría Pública, ¿no?, que están viendo al imputado, el Ministerio Público que defiende los intereses de la víctima, pues pudieran tener una decisión colegiada e informada sobre la evolución del participante. Entonces ahora las medidas se imponen, pero lo que hace este equipo multidisciplinario es que ven
y bueno, observan básicamente la evolución del participante, si está cumpliendo con las labores que le pide el juez, si está yendo a la escuela, si está yendo al trabajo, si hay realmente un cambio en la conducta, ¿no? Y cómo vamos a escuchar a la víctima, pues a través del Ministerio Público, ¿no? Si esta persona ha cumplido. ¿Por qué es importante? Y les voy a poner un ejemplo muy claro, lo que pasaba en el estado de Nuevo León. En un caso de violencia intrafamiliar, una persona, la mujer, cuando se atrevía, podía denunciar el delito de violencia intrafamiliar. El juez le decía, o lo mandaba a prisión en algunos casos, o le decía, paga una fianza, pero tienes que cumplir ciertas medidas. ¿Qué era lo que realmente pasaba? Pues que la víctima pues sí denunciaba, pero estábamos poniendo a la víctima en un riesgo latente, porque mandarlo a esta persona a la cárcel o hacer que esta persona pagara una fianza, pues no iba a garantizar el cambio de conducta, ¿no? Y muchas veces arriesgábamos lo que le estaba diciendo más a la víctima. ¿Qué es lo que pasó en el estado de Nuevo León? Que dicen, bueno, estas personas que tienen un problema de alcoholismo, pues muchas veces controlar el problema de la adicción que tienen al alcoholismo, pues sí puede generar impacto en la conducta de las personas. Pero si esta vigilancia además lo hace un ministerio público que está pendiente, el defensor que está hablando con su cliente, elementos de seguridad pública y la parte científica que tiene mucho que ver, aquí me parece que el papel que el sector salud juega pues es muy relevante para la toma de decisiones, ¿no? También ver cómo va la evolución del problema de adicciones de estas personas. Entonces, la persona que iba a Nuevo León a denunciar violencia intrafamiliar, pues decía, bueno, ya por lo menos viene un policía o alguien de servicio social cada semana a ver la evolución del participante, y ahora sí que pues la persona imputada pues se sentía observada por este sistema de justicia. Y creo que otra peculiaridad de este sistema es que todos los actores que acabo de mencionar funcionan como un equipo. Entonces no era como el imputado que decía, bueno, mi alianza, mi aliado no es el defensor o el Ministerio Público, ¿no? Sino decir, aquí todos están perfectamente comunicados, el juez, el Ministerio Público, el defensor, el de Seguridad Pública y el de Salud saben la misma información, tienen la misma evolución del participante. ¿Y qué es lo que ellos buscan? Pues efectivamente un cambio de conducta en la persona, que es al final lo que hablamos, cambiar la conducta, y un elemento muy importante, pues la reinserción social. Ya habían dicho, y lo había dicho el doctor Mario, ¿no? Si bien se toma el tema jurídico, se toca el tema de salud, si esta persona no es productiva, si esta persona realmente no hace algo que lo mantenga ocupado y que le genere menos gastos a su familia, pues entonces no funciona. Y entonces es aquí donde le creo que tienen un rol muy importante los estados que ya implementaron este programa de tribunales de tratamiento de adicciones. Como habíamos dicho, y lo había dicho ya alguno de los ponentes, pues el programa surge en Estados Unidos y justamente surge por los altos índices de encarcelamiento de una política de drogas. Efectivamente, en Estados Unidos la posesión de drogas en mínimas cantidades, en el caso de la cocaína, pues fue lo que saturó el sistema penitenciario en Estados Unidos, y entonces los jueces de Estados Unidos decían, bueno, nos estamos llenando de puras personas que lo único que hacen es que tienen un problema de adicción. Así es como surge el problema de tribunales de tratamiento de adicciones en los años 80, surge en Miami, como lo dijeron, y la idea era decir, pues si esta persona únicamente tiene un problema de adicción, pues mejor mandémoslo a un tratamiento en lugar de que vaya a prisiones. Sin embargo, en México lo que pasó ha sido diferente. En México no se está viendo como tal, como una política de drogas, sino como un sistema en la parte de impartición de justicia. Lo estamos viendo más como decir, aquí hay personas que cometen delitos, que tienen un problema de abuso o dependencia de drogas, y que nosotros creemos que tratando el problema de abuso o dependencia de drogas puede modificar su comportamiento y con esto evitar la reincidencia delictiva. ¿Qué estamos haciendo o qué se estaba haciendo en la mayoría de los estados? Pues no se estaba juzgando como tal la posesión, aunque los estudios que se estaban haciendo también decía, bueno, si una persona ahorita con las reformas que tenemos de la ley de narcomenudeo es un delito la posesión de drogas elevadas, ¿no? Lo que viene en la Ley General de Salud, más de 5 gramos de marihuana, pues evaluemos, y es creo que el parteaguas del Estado de México, evaluemos si esta persona lo único que tiene es un problema de adicción, o evaluemos si tiene una enfermedad o si tiene alguna conducta o algún trastorno de la personalidad antisocial, y decir esta persona sí es un verdadero delincuente, sí tiene un trastorno de la personalidad o solamente tiene un problema de adicción. Creo que el reto del programa de tribunales de tratamiento de adicciones es justamente la evaluación de cada una de esas personas, y que la pena o la sanción que se imponga en cada una de las personas que lleguen al sistema penitenciario sea de acuerdo a su nivel, al nivel del problema que estas personas tengan.
En Estados Unidos decía, en México se fue deformando y en cada uno de los países donde se ha implementado este programa tiene sus particularidades. Varios investigadores han dicho, bueno, hay que seguir por lo menos 10 requerimientos básicos, como 10 lineamientos para que el programa de tribunales de tratamiento de adicciones funcione. ¿Y qué es el programa de tratamiento? Únicamente estos 10 componentes hablaban, por ejemplo, de que tenían que trabajar en equipo el sistema de justicia y el sistema de salud, cosa que ya se hace, que tenía que haber pruebas periódicas de antidoping, es decir, un monitoreo. Otro de los elementos importantes era la reinserción social, imponer castigos y también estímulos a las personas como para motivar su participación en el programa de tribunales de tratamiento de adicciones. La parte de evaluación, pues obviamente es sumamente importante, pero bueno, hay 10 componentes básicos que se determinaron y que dijeron, bueno, vamos a trabajar sobre el tema de justicia terapéutica. Como lo dije, como tercera generación en la impartición de justicia, ¿no? En la que dijimos, bueno, vamos a hacer un sistema acusatorio adversarial. Ahora, esta nueva generación de impartidores de justicia, lo que queremos es tomar en cuenta la ciencia, tomar en cuenta a los expertos, a los doctores, a los psiquiatras, ¿no? Y que pudieran ayudar al sistema de procuración e impartición de justicia, pues, a tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Que no sea nada más, yo creo imponer esta pena porque pues es lo que me permite el marco legal, sino que estas decisiones sean informadas, y nosotros creemos que si se da una pena adecuada a la conducta, obviamente los resultados van a ser mucho mejores, ¿no? Si a una persona que no tiene un problema de adicciones lo metemos a un tratamiento intensivo por 3 meses, pues obviamente la persona va a decir, ¿qué hago aquí, no? Y no va a haber una respuesta ni un estímulo favorable a ese tipo de conductas. Entonces, eso es lo que se trata. Aquí el reto para el Tribunal del Estado de México nuevamente es su facultad de coordinación, su facultad de decir todos vamos trabajando para el mismo objetivo, vamos a trabajar para cambiar la conducta del ser humano, para reinsertar a estas personas, para proteger los derechos de la víctima, pero sobre todo pues para generar un cambio de conducta en la sociedad. Entonces, pues por ahora es todo lo que les quiero comentar. Gracias. Bueno, si pudieran poner la presentación otra vez, por favor. Básicamente les comentaba mi amiga Ariadna sobre esta situación de dónde surgen, cómo vienen de Estados Unidos estas llamadas allá cortes de drogas y cómo aterrizan en nuestro país con este nombre de tribunales para tratamiento de adicciones. Hay 2 puntos que vale la pena enfatizar. Uno es, en Estados Unidos se creó como una medida para que las cárceles no estuvieran tan llenas, para esta sobresaturación dentro del sistema penitenciario. Si revisamos, en el caso de México, son personas que están en una característica diferente. No eran personas que se iban a ir a la cárcel, sino que ya tenían la suspensión condicional del proceso, por lo tanto no iban a ir a prisión, y por lo tanto se les invitaba o se les invita a participar en este Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Y les voy a decir por qué es bien importante esto. Ejemplo número 1, en el caso de corte de drogas. Detienen a una persona que cometió un robo porque tiene dependencia a cocaína y necesitaba dinero para seguir consumiendo. Lo detienen y le dicen, ¿qué prefiere, señor? ¿Ir a cárcel o ir a un tratamiento? Yo creo que la mayoría de nosotros escogería el tratamiento. La mayoría, me imagino. En el caso de México, no. Se va a la suspensión, como ya lo tenían, o sea, no va a prisión, o se va al Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Entonces, ¿cuál de los 2 modelos creen ustedes que sea más fácil que reclute personas? ¿Cómo será la respuesta de los que participan en un modelo como cortes de drogas de Estados Unidos y cómo será de los que están en México? Es decir, el trabajo que tenemos en México es bien complicado porque no tenemos, en Estados Unidos le dicen palanca o le dicen como presión, cárcel contra tratamiento. Aquí no. Aquí tenemos que motivarlos para que ellos acepten y tenemos que motivarlos para que ellos les vaya mejor en este tratamiento. ¿Ya está la presentación, por favor? En cuanto a las generalidades, les comentaba. Siguiente. Lo principal que se tiene que tocar en el modelo es este espíritu que tiene de atender el problema que llevó a la persona a cometer un delito, que no es causal al 100%, pero que está relacionado, y para esto es importante entender bien las necesidades de la persona que está dentro de este modelo de tratamiento. Siguiente.
Este modelo de tribunales de tratamiento de adicciones involucra varias áreas. Una de ellas tiene que ver, sí, con la de justicia, porque la persona cometió un delito y por eso ya está en el sistema judicial. Otra es la de tratamiento, que tiene que ver con cuestiones de una evaluación integral. Y esto es muy importante porque frecuentemente escuchamos en el discurso que hay evaluaciones integrales, tratamientos integrales, modelos integrales, pero cuando revisamos, pues es tan integral como el pan Bimbo, porque en verdad esta parte de integralidad pareciera no llegar. De repente encontramos modelos muy médicos y los que tratamos adicciones sabemos que no es solo una parte médica. Encontramos modelos muy psicológicos, encontramos modelos muy grupos de ayuda, pero modelos que integren o que contemplen una evaluación completa del individuo y abordar las necesidades que tiene para tener un tratamiento como tal integral y que tengan rehabilitación y reinserción, no existen. Técnicamente la rehabilitación es una persona que perdió una función, volverlo a habilitar para que la tenga. Si yo tengo una fractura en una pierna, perdí la habilidad de caminar, me dan rehabilitación para que pueda volver a caminar. Las personas con adicciones pierden la habilidad de tener conductas sociales aceptables, de trabajar, de estudiar. Entonces la rehabilitación tiene que ver con eso. Primero una buena evaluación para ver cómo está su capacidad de aprender, de trabajar, y después darles las herramientas para que lo puedan hacer. Y reinsertar es mucho más complejo. Reinsertar no es nada más darles clases y luego decirles, enseñarles a hacer currículums para que ellos se vayan y consigan trabajos, cuando en la mayoría de los casos vemos que si salen del sistema penitenciario o salen de centros de tratamiento, pues no los quieren contratar. La reinserción es un trabajo bien complicado y no solo en adicciones, en salud mental. Pensemos cuántas personas con problemas como esquizofrenia o trastornos como autismo no están insertados en la parte laboral, porque son personas que tienen necesidades diferentes y que los sistemas laborales no están preparados para contenerlos. El trabajo de reinserción es complicado y por eso es que esta coordinación entre la parte jurídica, la parte de tratamiento clínica, la parte de seguridad pública, que es esencial, y sobre todo un sistema de reinserción social efectivo, son los que combinan las acciones principales dentro de los tribunales de tratamiento de adicciones. Estas áreas están coordinadas entre sí, es decir, tienen que trabajar en conjunto. En la mayoría de los casos, cuando encontramos estos tribunales, vemos que cada área tiene su interés particular y eso es normal. El psicólogo o el clínico que está en el área de tratamiento no está revisando por qué cometió el delito. Su papel no es que pague por lo que hizo en el delito. Su papel no es que las conductas delictivas las comprenda y las modifique, no es. Principalmente es la cuestión sanitaria, en este caso de adicciones. La parte jurídica tampoco se va a meter a ver dopamina, neuronas o el yo, el superyo o cualquier otra de estas cuestiones muy clínicas, y seguridad pública tampoco tendría por qué estar mediando entre ambas. Entonces, imaginémonos estos cuatro actores: un policía, un juez, un psicólogo y alguien, pensemos en una ONG que se dedica a reinsertar socialmente a las personas. Los cuatro en una mesa hablando sobre una persona que cometió un delito, que ya está dentro del sistema judicial, pero que este delito está vinculado con que tiene un problema de adicción. Y entre todos tienes que buscar soluciones para que esa persona no vuelva a delinquir y que se reinserte socialmente. ¿Suena fácil? Si a veces entre los clínicos no nos ponemos de acuerdo, los psicólogos dicen, no, es que los psiquiatras nada más dan chochos y los vuelven adictos. Y los psiquiatras decimos, no, es que los psicólogos ni siquiera saben lo que tratan y nomás hablan. Y luego los de Alcohólicos Anónimos dicen, no, pues ninguno de los dos saben porque yo tengo más experiencia. Y la realidad es que no hay quien tenga la verdad absoluta. Todos tenemos parte en este problema. Simplemente podemos ver casos de éxito en los que fueron con el mejor adictólogo que tiene un montón de premios y que cobra 5,000 pesos en tal clínica y fue 2, 3 años y no mejoró. Y van a 4 o 5 centros pop-ups de tratamiento donde cobraron carísimo y no funcionó. Y van a terapia cognitivo-conductual, psicoanálisis, hasta con Chaya Michan y yoga y todo, y no funcionó. Y de repente fueron a la basílica, juraron y santo remedio.
¿Cuántas veces el mejor tratamiento está donde menos uno lo espera? Y lo peor que puede hacer uno, desde un punto de vista tan sesgado como puede ser la medicina, la psicología o alguna corriente ideológica, es creer que uno tiene la verdad absoluta. Los individuos tenemos muchísimas necesidades muy diferentes y muchas personas dentro del programa, más que una pastilla milagrosa que no existe, o más que tener un modelo cognitivo-conductual estructurado de 12 sesiones, de bla, 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 muchas veces lo único que necesita es un modelo de apoyo social y una oportunidad para hacer un cambio en su vida. Y aquí es donde es interesantísimo los tribunales de tratamiento de adicciones, porque bajo esta figura de los juicios orales, para aquellos que no estamos metidos en la parte jurídica, veamos estos juicios que salen en las películas americanas, que está el juez con su bata y con el mazo, que está de un lado el abogado defensor, o sea, el que está con la persona que está acusada, el abogado del Estado o el fiscal, el que está acusando porque se robó unas papitas en un Oxxo, porque quería consumir. Está la parte de seguridad pública, o sea, un policía, en este caso un agente de seguridad pública. Esto no está en todos los estados, pero en algunos de los de México existe este modelo de TTA, y que es policía que apoya en este programa, y están representantes del centro de tratamiento. De tal forma que el juez, en este juicio oral, voltea y le dice: Ariadna, usted está en este programa porque se robó unos gansitos y dinero de la caja de un Oxxo. Sabemos que tiene un problema de adicción a cocaína y que lo hizo porque tenía esta necesidad. Sin embargo, es un delito. Bajo las condiciones que usted aceptó de tribunales de tratamiento de adicciones, está sometido a un tratamiento. Centro de tratamiento, ¿qué dice? No, pues Ariadna está yendo a sus consultas, de 4 fue a 4, salió un antidoping positivo, pero los otros 3 salieron negativos, y la vemos que está motivada, la vemos que tiene interés genuino en cambiar. Fíjense, generalmente eso decimos. ¿Ustedes creen que esta información abstracta o esta información no sustentada es útil para el juez? Cuando hay esta interacción, en estos juicios tenemos que aprender a tener una comunicación más objetiva, porque si no es como esto que hacemos los médicos frecuentemente, que preguntamos: ¿y el pronóstico cómo es? Favorable. O pronóstico reservado. ¿Qué quiere decir eso? O de repente, yo considero que el paciente tiene unas fuerzas yoicas muy sólidas, tiene una crianza positiva que le ayuda a consolidar su personalidad y probablemente pueda hacer vínculos fuertes con su familia. Entonces, ¿qué? Diferencia. De 4 consultas acudió a 3. De 3 antidopings, 2 salieron negativos y 1 positivo. Su nivel de depresión, de acuerdo a tal escala, era de 10 puntos, o sea, lo más alto, ahora está en 3. Estaba consumiendo 5 días a la semana, ahora consume 2. Otra vez, buscar información objetiva, cuantificable, lo más posible, para poder hablar el mismo lenguaje y dar las herramientas al juez para que pueda tomar una mejor decisión. Pero ya que el centro de tratamiento me dice eso, entonces preguntamos a Seguridad Pública, y en el caso de los estados que lo tengan. Y oficial, ¿cómo estuvo Ariadna? Pues tuvimos 2 visitas a su domicilio en este periodo de tiempo y no estaba drogada, su familia nos dice que todo está bien, ya no le ha estado pegando a los hijos y aparentemente ya no se ha estado robando nada. Imagínense el papel que tienen todos los informantes, todos los que están alrededor como un equipo multidisciplinario de soporte y de seguimiento sobre el caso de Ariadna, pero sobre todo sigan pensando en el papel del juez, piensen en la mente de Ariadna. Y el juez voltea y le dice: Ariadna, quiero felicitarla, sé que no ha sido fácil para usted, el tener una dependencia a cocaína es algo muy difícil, y el resistirse a consumir habla de el esfuerzo que está haciendo, y nos encantaría pronto tenerla por acá con nosotros trabajando y reintegrada socialmente. Imagínense todo lo que le cae acá, lo que representa este refuerzo positivo, como dicen los psicólogos, o esta oportunidad, como diría una parte más social, y me lo está diciendo el juez. Y todos los que están sentados allá atrás, que también están en el programa, cuando ven a Ariadna que le está yendo bien, ¿cómo creen que se reflejan? Imagínense el papel tan importante que tiene el señor o la señora que está enfrente, que es el juez.
Y la diferencia que hay entre decir, Ariadna, ¿cómo está usted el día de hoy? La vez pasada me dijo que tenía migraña, ¿sigue estando enferma? Al otro, ¿Juana? No, Juana no, ¿verdad? Es el 628, ¿robó? No, muy bien, bueno, está bien, gracias. Si cuando uno va al doctor y ya es la tercera cita, llega y el doctor no se sabe ni el nombre de uno, ni por qué fue, se siente horrible. Ahora imagínense en este ambiente jurídico lo que representa el juez, el contacto que tiene, el mensaje que puede hacer que genera cambios. Entonces, este modelo de tribunales de tratamiento de adicciones involucra, una evaluación integral real, hacer una evaluación de las personas que entran al programa físicamente, mentalmente, psicológicamente, criminológicamente, para tener una perspectiva más amplia de sus problemas y necesidades, para poder hacer un traje a la medida a través de lo que dura el programa, que ayude a la persona no solo a que no se drogue, porque en algunos países incluso no es que no se drogue, simplemente que el consumo no le genere problemas. Pensemos en alcohol, no tiene que ser abstinencia total, algunos países no lo tienen, o no tiene que ser totalmente que no vuelva a consumir heroína. Ahí ustedes saben estrategias de reducción del daño. Es un modelo, de acuerdo a como el país lo tenga diseñado, de que el problema de consumo no genere otro tipo de circunstancias, que no cometa más delitos y que se reinserte socialmente. ¿Lograr eso será sencillo? Ni en los centros de tratamiento de adicciones lo logramos, es complicadísimo. ¿Y qué pasa generalmente? Nosotros estamos muy monos en nuestro consultorio esperando que el paciente va a tener la motivación de ir a todas sus consultas y hacer un esfuerzo para estar mejor, cuando la mayoría de las veces los cambios que hay en el cerebro le hacen hacer que no quiera o no pueda reinsertarse o rehabilitarse. Imagínense el papel que tiene seguridad pública y el sistema judicial en apoyar de alguna manera que la persona cumpla con las medidas y vaya al tratamiento. El efecto que tienen los antidopings, que se deberían de hacer semanalmente o 2 veces por semana, para objetivamente ir viendo la evolución. Una parte jurídica y de seguridad que aportan a la parte de salud. La información que da en salud para que el juez pueda entender por qué una persona, a pesar de las consecuencias negativas que tiene, sigue consumiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo, y que entienda que no es por necio o porque simplemente es rebelde, sino es porque tiene una enfermedad que genera cambios en su cerebro que hace que tenga estas conductas sin tener control de ellas. Y por eso es que muchas investigadoras, como la doctora Nora Volkow de Estados Unidos, usan estos términos que dicen: el cerebro está secuestrado, empieza a actuar, empieza a tener conductas no de manera voluntaria, sino que pierde el control de sus impulsos, consume compulsivamente, no puede controlarse, y cuando deja de consumir se siente mal. Y desafortunadamente el sistema de salud o los sistemas de salud no hemos entendido eso. Llega una persona a un hospital general con síndrome de abstinencia de alcohol y no me digan que lo tratan como si llegara al Hilton. Y los principales que les ponemos cara de fuchi somos los médicos y las enfermeras. Y la orden del médico jefe de guardia es decir, al borrachito que llegó le pones unas bolsas en los pies porque le apestan y lo pellizcan para que en cuanto se le acabe el suero se vaya. Y yo no me acuerdo en mi formación como médico alguna vez que llegara una persona con una hemorragia o con hipertensión o con diabetes y que le dijéramos eso. No estamos viendo las adicciones como enfermedad, no les estamos dando un tratamiento digno de enfermedad, y hablo del Sistema Nacional de Salud, y entonces estas personas generalmente no solo no reciben un tratamiento, sino que las consecuencias de su enfermedad caen dentro de delitos y caen dentro de problemas que no se resuelven. Y esa es nuestra puerta giratoria en México. Personas que no tienen tratamiento, que no tienen oportunidades o reinserción social, no se les atienden sus problemas físicos, emocionales, etc., etc., y siguen en este problema dando vueltas. Las personas con adicciones, casi el 70% tienen otras enfermedades mentales, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, estos niños índigos, mendigos, hiperactivos, que no se están quietos y que frecuentemente cuando son adolescentes andan probando todo, marihuana, cocaína, y es fácil que se enganchen con drogas.
Entonces, imagínense las necesidades de este tipo de población, personas vulnerables mentalmente, porque muchos traerán otros problemas mentales o de conducta, que vienen de familias disfuncionales, que vienen de circunstancias que favorecen no solo que consuman drogas, sino también que puedan llegar a cometer delitos. Los sistemas para tratamiento son complejos. Y lo primero que tenemos que preguntarnos, ahora que este programa o que este modelo ya está en México, no en un estado, sino como les decían, en 5, es si lo que estamos haciendo es suficiente o no. La mayoría de las veces los programas que tienen que ver con prevención, tratamiento, etc., no se miden. Es un muy buen momento para empezar a hacer mediciones. ¿Cómo? Buscar indicadores. ¿Cuáles? Los que sean ad hoc para nuestro país y para donde estamos trabajando. Y conforme pasa el tiempo podremos ir viendo cuáles son los TTAs o Tribunales de Tratamiento de Adicciones que más funcionan para cada estado, cuáles son las personas que más se benefician con cuáles tipos de modelo y sumar fuerza de los involucrados. El programa en general, ¿podría poner la diapositiva una más? Les quiero enseñar un diagramita más o menos de cuál es el esqueleto de este programa. Bueno, mientras aparece les voy contando. Una adelante, otra más. No, atrás entonces, atrás. Viene como una línea del tiempo, esa, una adelante, esa mera. Si se fijan en esta imagen, lo que se quiere hacer como símbolo es que el juez es como el que coordina la información. Les digo, tiene un papel muy importante como reforzador positivo, como guía, como supervisor de lo que está sucediendo. Se nutre de las otras áreas que están alrededor, desde Defensoría, Fiscalía, Centro de Tratamiento con sus diferentes aristas, Seguridad Pública en los estados que lo tiene y las instituciones que tiene que ver con reinserción social. Esta información nutrida, esta supervisión acompañada, bajo la coordinación del juez, es la que hace que las personas que entren en el modelo, como están en estas 4 fases, cumplan con estos requisitos. La primera es de evaluación integral o de evaluación y apego a tratamiento, que es hacer las evaluaciones físicas, psicológicas, de salud mental, sociales, criminológicas, para ver cuáles son las características y necesidades de la persona que va a entrar al programa. Segundo, una etapa de tratamiento intensivo que se recomienda de 6 meses, como pasaría en cualquier enfermedad mental, por ejemplo depresión, en la que se busca cuáles son las intervenciones o los tipos de tratamiento que pueden solucionar las necesidades que tiene el individuo. Una vez que en esta etapa aproximada de 6 meses se logra encontrar la combinación de tratamientos que pueden solucionar las necesidades de la persona, viene la de mantenimiento, que se recomienda aproximadamente 5 o 6 meses para mantener estos logros. Y por último, viene la etapa de reinserción social. Cada una tiene características muy específicas. Y los que se dedican aquí a tratamiento pueden saber que no es lo mismo el tratamiento de dependencia que el de abuso. Imagínense una persona que esté detenido porque cometió un robo con violencia, pensemos en Estados Unidos, los que hay allá, robo con violencia, que es adicto a heroína, que tiene trastorno por déficit de atención y hiperactividad, mide 2 metros, está tatuado y pertenece a una pandilla, comparado aquí en México con un chavo de 19 años que tiene déficit de atención e hiperactividad, que tiene abuso de marihuana y que viene de una familia disfuncional. ¿Se parecen? La mayoría de los modelos ahora en México están tomados de los americanos. Repito, la idea es muy diferente. Cárcel contra tratamiento, suspensión, o sea, no cárcel, contra TTA. Es decir, hay 2 formas. Una es la suspensión en la que vas y firmas cada mes y de repente 2, 3 cosas, compórtate bien, no vuelvas a cometer un delito, pero es relativamente más laxo. O te ganaste el premio del Tribunal de Tratamiento de Adicciones, tienes 4 consultas a la semana, te van a hacer antidoping todas las semanas, va a ir un policía de vez en cuando a visitarte a tu casa y tienes que estar viniendo con el juez cada cierto tiempo para que vea cómo vas. ¿Te gusta? Complicado. El modelo de todo este tiempo, que es de 18 meses, 1 año a 18 meses, está tomado de Estados Unidos. La realidad es que para la población que se está incluyendo en México, probablemente pueda haber modelos diferentes.
¿A qué voy? Modelos de tratamiento que a lo mejor son de 3 meses, no de 12 meses. Ya está probado que el sobretratamiento es malo. Simplemente si mi apéndice está bien y voy a un hospital y me la quitan, ¿o quién va a estar tomando medicina sin necesitarla? Lo único que le va a dar es gastritis o va a tener un problema secundario. Un tratamiento para alguien que no lo necesita puede ser dañino. Si una persona solo tiene abuso a una sustancia, sus necesidades no son tan complejas, ¿para qué darle un tratamiento de 18 meses? ¿Para qué hacerlo tan cuadrado? ¿Para qué querer hacer un traje que les quede a todos si en realidad este modelo da para hacer trajes a la medida? Nuevamente, creo que lo más importante o lo que podríamos rescatar desde el punto de vista más sanitario es 1. Existe una necesidad importante de crear mecanismos bien establecidos para detectar a las personas con estos problemas. Desde que los detienen, desde el Ministerio Público, desde los tribunales, ver cuántas personas hay que tienen problemas por uso de sustancias, que estos se relacionan con el delito que cometieron y cómo se pueden canalizar una buena evaluación para ver cuántos son candidatos a este programa. 2, mecanismos de seguimiento que sean estructurados, no ojo de buen cubero, no evolución favorable o reservada, o le está echando muchas ganas, tiene un super yo fuerte, no. Cosas objetivas, medibles, para que a largo plazo podamos ver a quienes les va bien. ¿Cuántas veces en foros internacionales de adicciones o de salud no vemos clínicas que dicen, tenemos una tasa de recuperación del 90%? Y uno dice, carajo, pues ¿cómo lo hicieron? Y uno les pregunta, ¿cómo le haces? Pues es que nunca regresaron. O ellos me dijeron que ya no se drogan. Indicadores reales, medibles. En Estados Unidos ha habido controversia con las cortes de drogas porque la sumatoria, los metaanálisis, dicen que sí funcionan, pero que el efecto es más o menos bueno. Y principalmente tiene que ver porque las cortes son muy diferentes, los tipos de tratamiento son muy diferentes, las poblaciones que atienden son muy diferentes y eso va a pasar en México. Pero sobre todo tiene que ver con que la variable de interés, la final, o sea, el resultado, lo miden de manera muy diferente. Imagínense una corte de droga que mida su efectividad con días de abstinencia. ¿Van a lograr muchos días de abstinencia en las personas con estos tratamientos? El 70% recaen de manera natural con tratamiento. Días de abstinencia probablemente no sea el mejor, pero ¿qué tal si lo cambiamos por calidad de vida? ¿Qué tal si lo cambiamos por número de antidopings positivos? ¿Qué tal si lo cambiamos por otros indicadores que nos puedan ayudar a medir cómo va el fenómeno y cómo mejora la persona y eventualmente entendamos cuáles son las intervenciones que mejor funcionan? ¿Podríamos pasar unas 3 diapositivas más adelante, por favor? Una más. Hay una sociedad en Estados Unidos, se llama Center for Court Innovation, CCI, que sería interesante a los que les interese el tema revisarla, y que se dedica a hacer investigación en este tema y sobre todo evaluar lo que se ha hecho hasta ahorita, qué tan efectivos son estos programas. Y dentro de los documentos más recientes, una de las observaciones que hace es que en poblaciones con necesidades menores en cuanto al sistema sanitario y con delitos menores, es decir, que no son personas que cometieron asesinatos, que no son violentos, es decir, que no son delitos que están entrando en México. La evidencia de que este tipo de programa sea efectiva todavía no se sabe. Center for Court Innovation, CCI latina, y viene textual ahí. ¿A qué voy con esto? A pesar de que la información que tenemos de otros países dice que funciona, sí funciona, pero en algunos, porque repito, cada quien lo hace de forma muy diferente. El metaanálisis, que es la sumatoria de todos, dice, sí funciona, sí es costo efectivo, pero en la población de delitos diferentes y necesidades de drogas diferentes a las que tenemos en nuestro país. Que la lógica, la parte teórica y lo que se está viendo al día en los tribunales de México es que sí funciona, sí es cierto, pero si no lo documentamos o no lo medimos, no vamos a tener información de qué tan efectivo es.
Y segundo, la estandarización de los procesos. El cómo los diferentes tribunales con sus necesidades, con sus tipos de pacientes que atienden, tengan manuales y tengan metodologías para hacer un seguimiento a largo plazo, es importante para que esto se pueda replicar. Si no, puede ser que nos quedemos nada más en experiencias positivas, casos bonitos, casos interesantes, pero que a largo plazo el impacto que esto pueda tener a nivel nacional sea poco. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Mario González Zavala. Va a dar unas conclusiones la maestra Ariadna Camacho. A manera de conclusión y muy brevemente quisiera comentar cuáles son los principales retos de este programa de tribunales de tratamiento de adicciones. Como bien les comenté en mi intervención pasada, pues estamos en plena transformación del sistema de justicia. Entonces creo que uno de los principales retos como Estado mexicano es la consolidación de un sistema de procuración e impartición de justicia eficiente. Actualmente, como se mide la evolución del sistema de justicia penal, ha radicado en cuántas personas capacitadas, cuántos jueces, cuántos defensores públicos. Sin embargo, hay que ver la efectividad del sistema de impartición de justicia para ver si hemos mejorado la calidad de la impartición de justicia, si tenemos menos delitos, si tenemos menos impunidad. Entonces, yo plantearía como reto número 1, pues la consolidación del sistema, y un reto muy importante también es el que nos enfrentamos en el sector salud. Si bien dijimos, ¿no?, hay muchos sectores involucrados en este proceso, el sistema de salud efectivamente tiene que mejorar sus procesos, tiene que profesionalizarse en este tipo de tratamiento, porque este programa no solamente es el tratamiento de adicciones, sino también el tratamiento de conductas delictivas. Entonces, creo que es otro de los retos importantes. Un tercer reto es la evaluación, lo que ya dijo Mario, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar el modelo, si el modelo es eficiente y si está cumpliendo con los objetivos que se plantearon? Y un cuarto reto, como bien dijeron, estos proyectos son proyectos que se han tomado de Estados Unidos y de otros países. Creo que el reto principal es ver cómo esos programas se tropicalizan en México, cómo se toma en cuenta las costumbres, el sistema de justicia, las personas y las capacidades que tenemos para hacer estos modelos de justicia. Entonces, todavía tenemos que encontrar, como decía el doctor Mario, cuál es el modelo de tribunales de tratamiento que funciona. A lo mejor vamos a decir, en el Estado de México están haciendo cosas muy eficientes, en Nuevo León, en Chihuahua. Entonces, falta ver cuál es el modelo que está cumpliendo con las expectativas del sistema mexicano. A manera general, creo que estos son los 5 principales retos: la consolidación, la expansión, la evaluación, la capacitación y obviamente el fortalecimiento de los sistemas de salud. Muchas gracias. Agradecemos de antemano la presentación de nuestros conferencistas magistrales. Nos hicieron llegar algunas de las preguntas relacionadas a precisamente las cosas que estaban platicando tanto Mario como Ariadna. Yo creo que debido a cuestiones de tiempo y debido a que actualmente ya en unos minutos más va a pasar nuestro presidium para la ceremonia inaugural, vamos a postergar por el momento lo que serán las preguntas. Entonces vamos a dar nada más unos cuantos minutos para que demos paso a la ceremonia inaugural. Les pido por favor que guarden sus asientos con el propósito de que se mantenga el orden y se pueda permitir el acceso a los miembros del presidium.